Andrew detenido. Archivos de Epstein. Redada policial. ¿Qué sucederá ahora? En la mañana del 19 de febrero de 2026, la policía del condado de Thames Valley llevó a cabo el arresto de Andrew Mountbatten Windsor, conocido anteriormente como Prince Andrew, en su residencia de Sandringham. Las autoridades confirmaron además búsquedas en otras propiedades relacionadas, incluidas ubicaciones en Berkshire y Norfolk. Los comunicados oficiales describieron el arresto como realizado en relación con sospechas de misconduct in public office, un término legal que, por su gravedad, justifica una investigación penal rigurosa, pero dejaron claro que por ahora se trata de una investigación en curso y que no se han presentado cargos formales. Lo que cambió las cosas esta vez, según fuentes periodísticas y la propia policía, fue la reciente oleada de filtraciones procedentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Correos electrónicos y registros que, según los documentos publicados, muestran la remisión por parte de Andrew de informes de viaje y datos comerciales a Jeffrey Epstein en 2010. Entre esos archivos aparecen referencias concretas a viajes a Vietnam, Singapur y China, así como a oportunidades de inversión en oro y uranio en Afganistán. Esos documentos son el punto de partida que, según las autoridades, transforma anteriores sospechas y controversias públicas en una vía susceptible de investigación penal. ¿Por qué estos archivos tienen tanto peso? Lo veremos a continuación. Si quieres estar al tanto de cada actualización sobre este caso, suscríbete y activa las notificaciones. Para entender qué implican estas noticias, es necesario detenerse en la naturaleza del delito imputado en términos técnicos: misconduct in public office. No se trata de un concepto vago. La doctrina jurídica lo ha definido tradicionalmente con 4 elementos claros. Explicar cada uno ayuda a comprender por qué la detención de una figura pública provoca tanto interés. El primer elemento es la condición del autor, que la persona sea o se haya comportado como un public officer, es decir, alguien que desempeña funciones públicas o que ocupa una posición que implica deberes para con el público. En este caso, surge una zona de ambigüedad que será clave en la investigación. ¿En qué momentos concretos Andrew actuó como representante oficial del Reino Unido? Históricamente, algunos viajes o gestiones se presentaron como vinculados a tareas de representación o a relaciones internacionales, pero desde 2022 la Casa Real lo apartó de roles oficiales y en 2025 perdió ciertos estilos y títulos. Los fiscales tendrán que precisar si, en 2010 u otros momentos señalados por los archivos, sus acciones constituían ejercicio de funciones públicas. El segundo elemento exige que la conducta imputada ocurriera en la calidad de funcionario público. Es decir, que la acción o la omisión estén relacionadas con el cargo o con las responsabilidades públicas. Aquí, para que prospere una imputación, no basta con que una persona con pasado público haya compartido información. Hay que demostrar que la conducta estaba ligada a sus deberes o a su posición. Un ejemplo hipotético que ilustraría esto sería el envío de informes oficiales o confidenciales a un tercero mientras se actuaba como enviado o representante. Eso podría calificarse como actuación en la calidad de funcionario. Pero la prueba deberá documentar esa conexión concreta entre función y conducta. El tercer elemento es el abuso de la confianza pública. La conducta debe suponer un uso indebido del poder o de la posición que perjudique la integridad del cargo o del servicio público. No todas las irregularidades encajan aquí. Debe apreciarse una traición a la confianza que la sociedad deposita en quien ocupa el rol. En el contexto de los documentos publicados, la pregunta será si la transferencia de información
o la intermediación en negocios supuso una explotación personal de la posición que dañó el interés público o la correcta administración. El cuarto y último elemento exige que la conducta sea lo bastante grave como para merecer sanción penal. No todo comportamiento reprochable es necesariamente un delito penal. La ley reserva el reproche penal para supuestos con suficiente gravedad objetiva. Por tanto, la gravedad se evalúa en función del impacto real de la conducta en el interés público y en la confianza institucional. Esos 4 pilares conforman el umbral que las autoridades habrán de validar para formalizar cargos. Y en el caso concreto, la evidencia que ha reabierto el expediente no es solo un rumor. Se trata de un conjunto de correos electrónicos y registros que, según los archivos filtrados por el Departamento de Justicia de EEU, documentan comunicaciones de 2010 y otros intercambios con Epstein que incluyen el reenvío de informes de viaje y propuestas de negocio. ¿Qué valor probatorio tienen esos materiales? Depende. Un document dump, la publicación masiva de documentos, puede contener pruebas cruciales, pero no equivale por sí solo a un veredicto. Para aclarar por qué un volcado documental puede convertir sospechas en una investigación viable, conviene distinguir 2 funciones del material, como pista y como prueba. Primero, como pista, correos y registros pueden identificar fechas, interlocutores y movimientos que antes eran especulativos o anecdotarios. Esos hilos permiten a la policía abrir líneas concretas de investigación, localizar testigos, pedir órdenes de registro y obtener más evidencias. Segundo, como prueba. Para que un documento sea admisible y decisivo en un juicio, deberá acreditarse su autenticidad, su cadena de custodia y su contexto. Un archivo filtrado puede inspirar sospechas suficientes para detener y registrar, pero el proceso penal exige conjugarlas con testimonios, peritajes y corroboraciones. Esa distinción explica por qué la policía ha actuado ahora. Los documentos publicados en enero de 2026 han arrojado datos que, según la fuerza policial, justifican profundizar en hechos que hasta ahora habían quedado como acusaciones públicas y daños reputacionales. Entre los ejemplos citados en los archivos aparece el reenvío por parte de Andrew de informes que describen viajes y contactos en mercados asiáticos, junto a referencias a inversiones en sectores sensibles como oro y uranio en Afganistán. Presentado de forma fría, ese material sugiere una red de comunicaciones que podría conectar actividad privada, contactos internacionales y acceso a información potencialmente relacionada con funciones de representación. Pero el historial previo no puede ignorarse. La relación entre Andrew y Jeffrey Epstein es pública desde hace años. La convicción de Epstein en 2008 ya marcó un primer punto de inflexión. En 2019, la entrevista televisiva conocida por muchos aceleró el deterioro de la reputación pública de Andrew y provocó reacciones institucionales. A partir de 2022, la Casa Real lo apartó de funciones oficiales y en 2025 la corona hizo efectivos ciertos recortes formales de títulos y estilos. Ese itinerario ilustra cómo un pasado de conexiones controvertidas, combinado con materiales documentales nuevos, puede generar una dinámica que pasa del escándalo mediático a la esfera penal. Las reacciones oficiales desde el Reino Unido han sido notables por su cautela pública. El comunicado del rey Carlos III transmitió una preocupación profunda y reiteró apoyo a que las autoridades actúen con independencia para que el proceso se desarrolle conforme a la ley. El primer ministro Keir Starmer subrayó la idea central de que nadie debe estar por encima de la ley, un principio que en este momento se destaca tanto por su contenido simbólico como por su carga política.
Grupos de sobrevivientes de Epstein han expresado gratitud por la investigación y han enfatizado, en palabras que se han repetido en distintos comunicados, que nadie está por encima de la ley. Organizaciones como Republic, que promueven cambios en el estatus de la monarquía, han utilizado el episodio para reclamar rendición de cuentas institucional. Al mismo tiempo, comentaristas legales han advertido que el estándar probatorio para misconduct in public office es elevado y que la aplicación del delito en casos de antiguas figuras públicas implica matices jurídicos complejos. El caso también tiene eco internacional. Los archivos de Epstein han mostrado en otras ocasiones referencias a miembros de otras casas reales. En enero de 2026, documentos relacionados con la realeza noruega y con la Crown Princess aparecen entre los materiales divulgados. Dicha vinculación provocó en su momento disculpas públicas y devoluciones de honores en Noruega, mostrando cómo estas filtraciones no solo afectan a individuos, sino también a la reputación y al protocolo de instituciones monárquicas en distintos países. En el caso británico, el efecto sobre la percepción pública y sobre la legitimidad institucional es un factor que no se puede subestimar. Desde el punto de vista procesal, ¿qué implica físicamente un arresto de este tipo en el Reino Unido? Tras una detención por sospecha, la policía normalmente explica los derechos que asisten al detenido y procede a la toma de huellas dactilares, fotografías y, si procede, muestras de ADN. El detenido tiene derecho a asesoría legal y a que cualquier exhibición de prueba sea tratada conforme a las garantías procesales. En cuanto a los plazos, la práctica estándar contempla periodos de custodia iniciales que suelen comenzar en 24 horas y pueden extenderse, en casos complejos, hasta 96 horas con autorización judicial o por motivos de investigación delicada. Durante ese tiempo la policía puede interrogar, recabar pruebas adicionales y decidir si remitir el expediente al Crown Prosecution Service, CPS. Es el CPS quien, evaluando la evidencia conforme a criterios de probabilidad de condena y de interés público, decidirá si formular cargos. ¿Cuáles son los escenarios posibles tras esta fase inicial? En términos generales, hay varias salidas: la presentación de cargos y posterior proceso penal, la liberación bajo investigación, en la que la persona no queda acusada formalmente, pero la pesquisa continúa, la imposición de medidas cautelares o condicionadas, o la no formulación de cargos, si el CPS considera que la evidencia no alcanza el umbral requerido. Todas esas alternativas convienen entenderlas como hipótesis, no predicciones. La investigación puede durar semanas o meses, y cada paso estará sujeto a anuncios oficiales si las partes deciden hacerlo público. Un punto a tener en cuenta es el efecto reputacional que acompaña cualquier decisión. Independientemente de la resolución penal, el mero hecho de una detención y de búsquedas policiales en propiedades vinculadas a una figura pública tiene consecuencias inmediatas sobre la confianza ciudadana, sobre relaciones diplomáticas informales y sobre la memoria institucional. Si la investigación y cualquier eventual enjuiciamiento se perciben como justos, transparentes y sujetos a las mismas reglas que para cualquier otra persona, pueden reforzar la percepción de imparcialidad del sistema. Si, por el contrario, se perciben como lentos, opacos o insuficientes, el daño reputacional puede profundizar la desconfianza hacia la monarquía, la policía y los medios que cubren el caso. Es importante subrayar también la diferencia entre la esfera penal y la esfera política o administrativa. Una persona puede enfrentar consecuencias institucionales, retirada de honores, limitación de funciones, presión pública, sin que ello implique necesariamente una condena penal. En el caso de Andrew,
ya existían sanciones reputacionales y administrativas previas. Lo que ahora está en juego es si se abre o no una vía penal que culmine en cargos formales y eventualmente en juicio. Todo ello, siempre respetando la presunción de inocencia que rige en un Estado de Derecho. Desde la óptica informativa, la aparición de documentos provenientes del Departamento de Justicia, DEE-UU, ejemplifica cómo los denominados document dumps han alterado en los últimos años el paisaje de la investigación periodística y judicial. La disponibilidad de correos electrónicos, registros y anexos obliga a las autoridades a reexaminar casos que antes podían haberse considerado cerrados o meramente controvertidos. Pero la filtración masiva también plantea desafíos. Distinguir entre piezas probatorias sólidas y mera documentación irrelevante. Proteger la privacidad y los derechos de quienes aparecen en los registros y evitar que la viralidad mediática contamine la valoración serena de la evidencia. La reacción de sobrevivientes y de organizaciones de víctimas merece una atención específica. Muchos de ellos han expresado que la investigación es un paso necesario para reconocer el daño sufrido y para avanzar hacia responsabilidades concretas. Ese clamor social juega un papel en la presión pública por transparencia, pero los fiscales deben equilibrar esa demanda con los requisitos legales estrictos que gobiernan la acusación penal. El Estado de Derecho exige que se actúe con rigurosidad probatoria, incluso cuando la presión moral y mediática sea intensa. También conviene subrayar la posición institucional de la Casa Real, manifestar apoyo al proceso y permitir que las autoridades actúen de manera independiente y sin interferencias es, en términos de imagen pública, una manera de proteger la institución mientras se respetan las normas democráticas. Para la corona, un enfoque procedimental y respetuoso de las garantías procesales ayuda a evitar la percepción de impunidad o de trato privilegiado. Mirando hacia adelante, ¿qué indicadores señalarán los próximos pasos? En el corto plazo, habrá que seguir con atención si el CPS anuncia la formulación de cargos o la liberación del detenido. La naturaleza de las pruebas que la policía presente, correos con cadena verificable, testimonios que confirmen envío y recepción de documentos, registros bancarios o de comunicaciones, marcará la solidez de un eventual caso. En paralelo, las búsquedas realizadas en propiedades de Berkshire y Norfolk podrían producir evidencias materiales adicionales o corroboraciones. La duración de la custodia y el número de detenciones adicionales pueden indicar asimismo la intensidad de la investigación. Desde un punto de vista más amplio, la pregunta que subyace en el debate público es si este episodio servirá como precedente real de rendición de cuentas para élites y figuras públicas. La respuesta dependerá tanto del resultado judicial como de la transparencia y coherencia con que las instituciones actúen. Si los procedimientos se aplican con el mismo rigor que para cualquier otro ciudadano y se explican con claridad, la acción institucional puede fortalecer la confianza. Si emergen dobles raseros, la sensación de impunidad se agravará. Finalmente, es crucial mantener la prudencia informativa. Mientras que los archivos publicados y las medidas policiales constituyen hechos que deben ser cubiertos y analizados, la determinación de responsabilidad penal exige pruebas que superen el umbral establecido por la ley. Hasta que no exista una decisión del CPS y, en su caso, un juicio con todas las garantías, la narrativa pública debe respetar la presunción de inocencia y la distinción entre sospecha y condena. La detención de Andrew Mountbatten Windsor en Sandringham, impulsada por documentos divulgados sobre sus contactos con Jeffrey Epstein y por la consecuente apertura de investigaciones, ha colocado sobre la mesa una pregunta que no es solo legal,
sino institucional y simbólica. ¿Puede el sistema demostrar, con evidencias y procedimientos claros, que nadie está por encima de la ley? Esa es la cuestión que definirá no solo el futuro jurídico de una persona, sino la percepción pública sobre la imparcialidad de las instituciones. ¿Qué sucederá ahora? La respuesta vendrá en etapas: revisiones forenses de los documentos, decisiones del CPS sobre cargos formales, posibles procesos judiciales y el escrutinio público que seguirá cada paso. Mientras tanto, la investigación continuará su curso, con todos los matices y garantías del debido proceso. ¿Qué aspecto de este caso te sorprendió más? ¿Los archivos filtrados, la rápida actuación policial o la respuesta de la corona? Escríbelo en los comentarios. Suscríbete para recibir las próximas actualizaciones y sigue con nosotros la evolución de esta investigación.